Tremendos retos que tiene por delante la próxima gestión, ¿ah? Gane quien gane, sea Pedro Castillo o Keiko Fujimori. El reto es cómo generamos empleo para la mayor cantidad de peruanos. Pero un reto mucho más ambicioso, realmente, porque el empleo se va a recuperar, es cómo generamos empleo de calidad, cómo generamos empleo formal, porque a través del empleo es que vamos a reducir la pobreza. Es la forma más sostenible para reducir la pobreza en el mediano y largo plazo. Para analizar este tema, estamos ya conectados con Daniel Galdós, el gerente comercial de Manpower Group. Señor Galdós, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Omar. Un gusto compartir contigo con la audiencia de RPP. Bueno, siempre interesante ver cómo viene evolucionando el mercado laboral. Empezábamos el programa dando este dato que se lo he publicado el fin de semana de al menos un brote verde. Vemos que la población ocupada se ha recuperado en los últimos 3 meses, ¿no? Al mes de abril, comparándolo con el mismo trimestre del año anterior, que hay que recordar fue, fueron épocas muy duras, sobre todo para los trabajadores peruanos, porque se cerró la economía casi en su totalidad y generó millones de desempleados. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en el mercado laboral en este momento? ¿Qué es lo que está viendo Manpower? Sí, correcto. Como tú bien lo has mencionado, efectivamente hay unos sectores que se vienen recuperando por el desbloqueo de algunas actividades que el año pasado no estaban permitidos. Pero también es interesante porque estamos inmersos en un contexto internacional favorable para ciertas industrias, como es el caso de minería, como el precio de los metales que mantiene una tendencia bastante positiva. Tenemos el sector agropecuario que también mantiene un nivel de productividad alto y una demanda fuerte en mercados, evidentemente, como Europa, Asia y Estados Unidos. Y también algo que es una novedad y un poco también soportado por la transformación digital que se ha generado en todas las empresas del mundo, sí, que es la exportación de servicios, que está creciendo mucho en el país. Sí, y ese punto es interesante, ¿no? Para tratar de ver cuál va a ser la demanda de las empresas en cuanto al tipo de empleo que se va a requerir en un contexto quizá post-pandemia, ¿no? Porque lo que vemos es que la pandemia ha generado la muerte de miles, o si no millones de empresas en el mundo, pero también el crecimiento o el auge de otro tipo de empresas. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué va a demandar el mercado o las empresas de los trabajadores? Correcto. Como tú bien lo has mencionado, efectivamente las empresas están requiriendo otro tipo de perfiles, otro tipo de habilidades que de alguna u otra manera puedan permitirles adaptarse a los nuevos retos y a los nuevos modelos de negocio que van a tener que aplicar. Si nos vamos a un ejemplo un poco cercano, por ejemplo, las cadenas de restaurantes tuvieron que innovar muy rápidamente y transformarse para poder, desde un modelo, digamos, de atención física en las tiendas, ser exitosos en un modelo de delivery. Entonces requieres otro tipo de profesionales, otro tipo de habilidades para poder ser exitosos en ese nuevo ámbito, ¿no? Y creo que hemos visto muy de cerca cómo las empresas que pudieron reaccionar rápidamente, de alguna otra manera capitalizaron mucho más la primera etapa de lo que ha sido la pandemia. Ahora, y en sectores, es decir, ya vemos algunos sectores más dinámicos, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el caso de la construcción. Pese todavía que estamos en una situación complicada, vemos que hay una serie de proyectos inmobiliarios que no se han detenido, felizmente. Pero ¿qué otros sectores van a continuar dinámicos en el país en los próximos meses, si no años, pese a toda la incertidumbre que estamos viendo en este momento? Correcto. Sí, la incertidumbre nos golpea y es un tema cíclico que lo vemos representado en nuestras encuestas de expectativas de empleo cada 5 años, ¿no? Esta encuesta la soltamos trimestralmente. Pueden consultarla en la web de Manpower Group y van a poder ver que es un efecto que se genera sobre todo en determinadas industrias como por ejemplo minería y sector construcción. Son las que de alguna otra manera son más sensibles a lo que es un proceso de elecciones. De igual forma nos está pasando en este momento, pero como tú bien lo has dicho, tenemos mucha inversión en lo que es el tema de gran infraestructura y en lo que son edificaciones particulares que está ayudando a que esa recuperación se venga dando, no quizás en la forma en que quisiéramos o que podríamos aprovecharla, pero ya hay una recuperación. Y el sector minería también viene creciendo mucho porque el precio de los metales no solo está bastante alto, sino que tiene una proyección de, digamos, de seguir a ese ritmo en unos 5 años. Entonces genera mucha confianza para el inversionista del sector minero. El tema es poder sacar mejor provecho de la coyuntura que estamos teniendo. Eso es un poco el reto ahora en los siguientes meses. Ahora, pero, a ver, siendo totalmente sinceros, ¿no?
al menos, ¿cuál es la actitud de las empresas en este momento en base a las encuestas que ustedes realizan de manera trimestral? ¿La actitud es a contratar más personal para los próximos meses? ¿La actitud es más bien mantenerse cautos y ver qué es lo que sucede hasta el 6 de junio? ¿O de todas maneras ir recortando personal debido a la situación todavía complicada por la que pasan muchas empresas? En líneas generales yo creo que la tendencia es positiva. Sí se espera en este mes, por ejemplo, que tenemos por delante todavía mantener contrataciones, diría yo, interesantes, pero no al nivel de lo que podríamos aprovechar, ¿no? Yo creo que dependiendo de lo que pase ese de junio, esa, digamos, positividad que existe podría incrementarse notablemente. Podría haber mucha más confianza por parte del empresariado para invertir en mayor medida en lo que es la contratación de personal de forma directa o indirecta también. Ahora, todavía vemos, sin embargo, una debilidad en lo que es el empleo en la micro y pequeña empresa, ¿no? Las grandes empresas se han reactivado, han podido contratar más personal, pero todavía las micro y pequeñas, las que han podido soportar la pandemia, se mantienen muy cautas. Vamos a ver eso este año y el próximo, es decir, todavía muchos trabajadores en el sector informal de la economía y poco empleo en el sector formal, al menos viendo la data del INEI, es lo que hasta el día de hoy observamos. Correcto, lo que pasa es que nosotros tenemos un marco normativo que viene hace muchos años y que genera que la valla para, digamos, contratar a un trabajador de manera formal sea muy alta. Entonces, en el caso de las pequeñas y las microempresas, el hacer esa inversión, sobre todo en un clima de incertidumbre, es un poco complicado, ¿no? Porque definitivamente el sobrecosto de contratar a un trabajador es considerable y quizás, lógicamente, recurren a otros manejos que no son los más adecuados. Entonces, sería interesante ver qué modelos podría proponer el gobierno que entre para poder hacer una valla intermedia, ¿no? Que permita justamente a estas pequeñas empresas hacer esa inversión en formalizar a sus empleados, sobre todo en una primera etapa, más en una coyuntura como la que estamos teniendo, porque los modelos de contrato no han variado durante la pandemia. Existen algunas, digamos, directrices que se han generado a nivel del gobierno, pero ninguna que vaya enfocada a un cambio en las modalidades de contrato. Claro, el tema sigue siendo cómo hacemos eso sin afectar al trabajador, ¿no? Porque por un lado, claro, que quizá se necesite mayor flexibilidad o una legislación que vaya más acorde a la realidad que tiene el mercado, pero ¿cómo hacemos sin que termine afectando a los pocos, cada vez menos trabajadores formales que tenemos en el país, ¿no? No sé, creo que ese es el gran reto de cualquier gobierno. Sí, bueno, hay que pensar de manera un poco disruptiva y viendo ejemplos de otros países que ya han aplicado algunas otras modalidades, inclusive progresivas, ¿no? Donde el trabajador en una primera etapa no tiene las mismas cargas sociales que un trabajador que ya superó el segundo o el tercer año. Y son fórmulas que son exitosas en otros países y han logrado que el nivel de formalización crezca considerablemente. Entonces, el problema es que estamos estancados en un marco normativo que tiene mucho tiempo y que quizás requiere algún tipo de actualización porque el mundo del empleo ha cambiado mucho, producto sobre todo de la disrupción de la tecnología. Claro. Recordemos que hace 10 años no teníamos el trabajo de demanda o la uberización del empleo que tenemos el día de hoy. Entonces, creo que es buen momento para replantear un poco esas modalidades de contrato y que tengamos algunas herramientas que les permitan a los pequeños, de los microempresarios, poder ingresar a lo que es, digamos, las contrataciones formales sin que eso les genere un sobrecosto tan alto, porque más o menos el sobrecosto de una planilla está entre el 46 y el 48%, dependiendo de su perfil de riesgo. Entonces, es un, digamos, porcentaje, creo que muy fuerte para empresas que recién están comenzando la marcha. Sobre todo porque hay una relación directa, y esto hay que decirlo, entre el incremento en las cifras de pobreza, 3 millones de nuevos pobres que se han sumado en el 2020, ya hablamos de 10 millones, de cerca de 10 millones de pobres en nuestro país con el empleo, ¿no? Es decir, entendemos que la forma más sostenible de eliminar la pobreza es generando empleo, generando puestos de trabajo.
Correcto, definitivamente no es el área de expertise de Manpower Group analizar los temas de pobreza, pero entendemos que efectivamente tiene un efecto muy positivo el empleo y más cuando es formal. Claro. El tema es cómo impulsarlo, ¿no? Las empresas están haciendo mucho por, de alguna manera, apoyar y han hecho mucho en esta coyuntura. Creo que ahora también es parte del gobierno, sobre todo el gobierno que entre, el dar mayores herramientas para que el empresario pueda incrementar sus contrataciones de manera formal. Claro que sí, muy interesante, señor Galdós. Daniel Galdós, gerente comercial de Manpower Group. Muchísimas gracias. Y me quedo con una palabra que usted usó que me parece clave en esta coyuntura, ¿no? Disruptivos. ¿Cómo somos disruptivos? ¿Cómo se da una legislación que permita justamente ese equilibrio entre incentivar la formalización de trabajadores sin afectar a los pocos formales que quedan después de esta pandemia que nos ha golpeado brutalmente? Casi 10 millones de pobres, ¿ah? 10 millones de pobres es lo que registra lamentablemente el Instituto Nacional de Estadística e Informática. En base a esa realidad tenemos que trabajar. Una pausa, venimos con más.